Hola, mi nombre es Frida Marroquín y te saludo desde Montemorelos, Nuevo León. El versículo de hoy es: estén quietos y conozcan que yo soy Dios. Exaltado seré entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Salmos 46:10. Hay momentos en la vida en que las decisiones parecen simples. Una elección. Un sí o un no. Comer o no comer. Obedecer o desobedecer. Pero, ¿qué ocurre cuando esa decisión aparentemente sencilla encierra en sí misma las claves del destino de toda la humanidad? Hoy vamos a regresar al comienzo. No al principio del pecado, sino aún antes, al principio del propósito. El jardín del Edén no era solo un paraíso estético, era un salón de clases diseñado por el Creador mismo. Era un entorno de amor, libertad, comunión, pero también de responsabilidad. Allí, cada árbol, cada criatura, cada brisa suave y cada rayo de sol enseñaban una lección sobre el carácter de Dios. Y en medio de ese jardín perfecto, Dios colocó un árbol peculiar. No era venenoso, no era maldito. Era simplemente una prueba. Una oportunidad para que el ser humano ejerciera su libertad en dirección al amor y la confianza. Allí, con la más sencilla de las órdenes, Dios estableció el primer mandamiento. No comas de él, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Esta orden no tenía como fin limitar el conocimiento ni coartar la libertad. Todo lo contrario. Representaba la línea que mantenía al ser humano dentro del ámbito de la vida y lo apartaba de la muerte. Era un recordatorio constante de que el hombre había sido creado para depender de Dios, no solo para existir, sino para vivir en plenitud. Ahora bien, esta escena nos habla de algo más profundo que un simple mandato. Nos revela el carácter de Dios como maestro, como padre y como legislador. También nos muestra el inicio de un conflicto que, siglos después, encontraría ecos en la historia de Israel, cuando el pueblo, cansado del gobierno divino, pidió un rey humano. ¿Y qué hizo Dios? Les advirtió, los instruyó, los llamó, pero finalmente les dio lo que pidieron. Así como Adán y Eva eligieron el árbol, Israel eligió los reyes. Y como veremos hoy, ambas decisiones trajeron consecuencias que aún hoy nos alcanzan. Este estudio no es solo una mirada al Edén o a la historia de Israel. Es un espejo. Porque tú y yo seguimos recibiendo mandatos divinos, seguimos siendo puestos a prueba en nuestra obediencia, y seguimos teniendo la opción de decir sí o no. La pregunta es, ¿qué elegimos? Bienvenidos, mi nombre es Augusto Palacios y esto es Estudiando la Lección. Domingo, 27 de abril. El primer mandamiento. Cuando abrimos la Biblia en Génesis capítulo 2, versos 9 al 17, nos encontramos con el primer acto de instrucción directa entre Dios y el ser humano. El Creador no solo da vida, sino que enseña cómo vivir. En ese acto, Dios introduce el verbo hebreo, tsaba, que significa mandar o ordenar. Esta es la primera vez que aparece en la Escritura, y no es una casualidad. El primer mandamiento no se refiere al sábado, ni a los 10 mandamientos grabados en piedra. El primer mandamiento fue un llamado a confiar. De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Génesis capítulo 2, versos 16 y 17. Este mandato representa el principio de la obediencia basada en la relación. Dios no impone, invita. No obliga, advierte. Este es un mandamiento que nace del amor, no del control. El propósito era proteger, no limitar. Ahora bien,
surge una pregunta que ha inquietado a muchos. ¿Por qué Dios prohíbe el conocimiento? ¿No es el conocimiento algo bueno? La respuesta está en qué tipo de conocimiento se trata. Este árbol representaba la autonomía moral, es decir, la idea de que el hombre podría decidir por sí mismo lo que está bien y lo que está mal, al margen de la voluntad divina. No era un conocimiento académico ni científico. Era el conocimiento del bien y del mal sin Dios. Y eso, como muestra la historia, es devastador. Dios quiso evitarle a la humanidad las consecuencias de ese saber. Así como un padre advierte a su hijo sobre tocar el fuego, no por capricho, sino por amor, así también el Señor puso un límite. Pero el hombre cruzó esa línea, y las consecuencias fueron inmediatas. Culpa, vergüenza, separación. Este patrón de desobediencia, tristemente, se repite siglos después cuando Israel pide un rey. Dios deseaba gobernar directamente a su pueblo, pero ellos querían ser como las demás naciones. Querían una figura visible, humana, tangible. Dios les advirtió, como había advertido a Adán, pero una vez más, el pueblo decidió por su cuenta. En 1 Samuel, capítulo 8, el pueblo clama: «Danos un rey para que nos juzgue, como tienen todas las naciones». Y Dios responde a Samuel: «No te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos». Aquí se repite la historia del Edén. El deseo humano de independencia de Dios. La tragedia de elegir gobernarse a sí mismos en lugar de ser guiados por el Señor. Y esta elección, lejos de traer libertad, trajo esclavitud. A medida que los reyes se corrompían, también lo hacía el pueblo. La idolatría, la injusticia y el olvido de la ley divina se volvieron comunes. Hasta que, finalmente, Dios permitió que viniera un rey pagano, Nabucodonosor, y con él, el exilio a Babilonia. Ese exilio no fue solo un castigo, sino una nueva aula. Así como el Edén fue la primera, Babilonia fue la segunda. Un lugar de lecciones duras, pero necesarias. Porque el pueblo necesitaba aprender, a través del contraste, lo que significaba vivir bajo el gobierno de los hombres frente al reino de Dios. Y aquí entra el libro de Daniel. Un joven fiel en medio de un imperio pagano. Un testigo viviente de que aún en medio de la apostasía, la fidelidad es posible. Daniel y sus compañeros nos muestran que no importa cuán corrupto sea el mundo, siempre hay un remanente que honra a Dios por encima de los mandatos humanos. La sucesión de imperios en Daniel, Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, no solo es una lección profética, es también un llamado a recordar que los reinos de este mundo son pasajeros, mientras que el reino de Dios es eterno. Querido hermano, querida hermana, el primer mandamiento no ha perdido vigencia. Hoy Dios sigue diciendo: no comas, no vayas por ese camino, confía en mí, obedece mi voz. La diferencia está en que ahora, ese mandamiento no está en medio de un jardín, sino grabado en tu corazón por medio del Espíritu Santo. La desobediencia siempre parece ofrecer conocimiento, libertad, poder, pero su fruto es amargo. La obediencia, en cambio, puede parecer restrictiva, pero su fin es vida eterna. Hoy, tú y yo estamos en una nueva aula. La historia de Edén, de Israel, de Babilonia, nos enseña que las decisiones importan, y que cada mandato divino es una expresión de su amor. No estamos solos. Tenemos la palabra, el ejemplo de los fieles del pasado, y la presencia del Espíritu en nosotros. Desde el Edén hasta Babilonia, la historia del pueblo de Dios ha estado marcada por una constante. La elección entre obedecer a Dios o seguir sus propios caminos. El primer mandamiento no fue solo una instrucción, fue una invitación al amor, a la dependencia y a la confianza. Dios no busca súbditos que obedezcan a ciegas, sino hijos que confíen con el corazón. Cada no de Dios es una puerta que se cierra al dolor, y cada sí a su voluntad es una senda que conduce a la vida. Te invito a seguirme en mis redes sociales, Facebook, Instagram, Threads y X, donde cada día, de domingo a viernes,
publicamos 2 preguntas en punto de las 2 de la tarde y las 8 de la noche. Estas preguntas están diseñadas para reforzar nuestro aprendizaje y generar retroalimentación. Tus comentarios son valiosos y enriquecen nuestro estudio. Únete a la conversación y comparte tus reflexiones con nuestra comunidad.